¡Policía armada! ¿Qué está pasando? ¡Todos al suelo! ¡Pongan las manos donde pueda verlas! Oiga, ahí está mi hija. Cometen un grave error. ¡Solo es un niño! Papá, yo no hice nada. Es un buen chico. Jamie, quiero que escuches con atención. ¿Qué está pasando? Voy a empezar preguntándote... ¿Conoces a una chica llamada Katie Leonard? Sí. ¿Entonces dirías que son amigos? ¿Entonces ella es quien murió? ¿Por qué preguntas eso? ¿Te parece bien que hablemos de tu padre? Yo no hice nada. Estábamos viendo el tráiler de esta miniserie de Netflix que está acaparando la atención de mucha gente. Tenemos con nosotros y damos la bienvenida a Mary Torrealba, quien es licenciada en Educación de Estudiantes Excepcionales, terapeuta de neurofeedback y evaluación de la atención en realidad virtual. Un título muy largo, pero que vamos a entender en esta conversación. Diana Costa, que es crítica de cine. Nos acompaña también Luis Ortega, que es psiquiatra, y Carlos Pérez Díaz, quien es licenciado en Educación, especialista en neuropedagogía. Muchas gracias por acompañarnos. Un panel de lujo tenemos, ¿eh? No, indiscutiblemente. ¿Ustedes han visto la miniserie? Sí. Muy bien, entonces comencemos por la pregunta general. ¿Qué plantea la miniserie Adolescencia desde lo que vive un adolescente o puede vivir un adolescente hoy día y los padres por igual? Desde mi punto de vista como docente especialista o como docente, prevención, plantea a un niño que está dentro de una familia funcional, entre paréntesis, pero está en un riesgo, y un riesgo constante que es que los medios audiovisuales, el desarrollo de esta exposición temprana, porque un niño con 13 años que está expuesto, como está en la serie, a toda esa serie de estímulos, los llamados incels, que hace un niño de 13 años accesando a ese tipo de desinformación sexual, porque el problema está en la información y desinformación que tienen desde pequeñito. Sí, porque no es que la busquen, que se lo ofrecen. Exactamente. Carlos, o sea, estamos expuestos todos. Sería interesante que en nuestro público entendiera el término incels que se plantea en la miniserie. Lo que pasa es que incel como tal no es otra cosa que aquellos niños que no han probado el sexo, entre comillas. Correcto. Puede tener varias interpretaciones. La cuestión interesante es que, como en toda sociedad, tiene símbolos como, por ejemplo, la comunicación por los emojis, que significan que solamente lo entienden los niños. Pero eso no es un fenómeno nuevo, lo de los símbolos. Símbolos tenemos en todas sociedades. Desde los grafitis. Exacto, desde los grafitis hasta pares. Pero lo importante es que incel es una marca, es como un estigma para casi que en ¿Un la serie estereotipo? no es un estereotipo, casi que una especie de bullying muy particular. Tú estás allá porque tú eres otro tipo de niño. Eso es lo que más o menos se puede interpretar con incel. Se podría considerar ahí también como los emojis, la jerga de la juventud de hoy. La jerga. Fíjese que en uno de los capítulos, que es el hijo del detective, tiene que, o sea, el hijo ve que su papá está perdido haciendo la investigación en el colegio y tuvo que llamarlo aparte para darle una explicación de lo que está pasando porque lo ve que está perdido y le dio vergüenza. No lo entiendo. Claro. Pudiera ser comparado con el sexting. Cuando el sexting ya caemos con implicaciones sexuales. O sea, lo que pasa es que son métodos, pero ya con el sexting es otra cosa en el sentido de que estás buscando pescar y no solamente pescar, hablar en ese idioma de sexting, pero lo importante no es eso, es que no es igual en el sentido de que en la serie te lo están empleando como si fuese bullying, y el bullying tiene dos caras de la moneda también, como la víctima y el victimario. Pero ojo, hay muchos casos, y eso no sale quizás a la luz pública, por supuesto, pero hay muchos casos de niños y niñas y adolescentes en colegios de mucho prestigio y muy caros, donde le quitan el celular o se hacen pasar por personas y le dicen tírate fotografía de tal o cual manera y de tal o cual cosa,
Y después, y eso se mantiene entre los padres y los colegios y las cosas, pero aquí ese caso es más común de lo que muchos de nosotros nos imaginamos. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta algo. Y el bullying que se hace en los mismos niños. Sí, pero en los actuales momentos, esto, que es una herramienta, requiere una competencia. En Europa tiene unos 15 años más o menos que se llaman competencias digitales. Nuestros papás que están en terapias tratamos de enseñárselo. ¿Por qué? Porque la competencia digital es interesante. ¿A cuántas horas estamos sometidos nosotros en pantalla diariamente? A muchas horas. Como claro. calcula más o menos cuántos. Si en pandemia, antes de pandemia eran 7 horas, ¿cuánto es ahora? El doble. El doble. ¿Ok? Y no vamos a desarrollar una competencia que existe a nivel educacional para evitar que esto nos influya. Entonces es importante, por ejemplo, en Europa, puedo nombrar alguna de las corrientes pedagógicas. Waldorf, por decirle, acá es alemán. Ahí los niños no tocan pantalla hasta los 14 años. Correcto. Prohibido por ley. No por ley, por... cultura de los padres. No, por pedagogía, neta pedagogía. O sea, un niño alemán no le pone la mano a una tablet. Depende. Porque aquí, desde que tiene 6 meses, ya lo ponen a dormir con la tablet y ponen el muñequito. Depende de qué tipo de colegio esté. Como reguladores. Si está en un yo colegio he visto pedagógico, padres con niños de meses, que ni siquiera tienen un año, y es con la tablet, para que se esté tranquilo, dale la tablet. Pero ya por hay supuesto, investigaciones que indican que hay causa daño a nivel neurológico y obviamente. Desde pequeño, no desde antes del claro. año, ya el niño está con ese alto riesgo. Como le digo, sigo diciendo que es un alto riesgo y se tiene que tomar como un alto riesgo. Los muchachos de ahora así que viven. Los padres lo usan como un bobo. Regulador. Como el... Exacto, es que como el bobo. Ese es buen ejemplo, como el bobo de antes. En las terapias, cuando ellos llegan a la consulta, llegan así. Para que el niño se calme, el celular, claro. el niño no se autorregula. Ya le están dando esto como una herramienta droga, es que de eso es una regulación. fíjense Exacto, algo a interesante nivel con respecto emocional. al manejo de las redes y sobre todo los aparatos. En la serie hay una parte donde los policías están investigando dentro del colegio, ¿correcto? ¿Cómo vieron ustedes los maestros del colegio? Desesperados, vueltos locos, y el celular es el protagonista, siempre está ahí, ¿ok? Entonces díganme algo, no hay que crear competencias digitales para que poder administrar esto. Sin duda alguna, sin duda alguna. Luis, desde el ámbito de la psiquiatría. Mira, en realidad la serie nos habla de 4 puntos importantes. La parte genética, la parte de cómo el padre y el niño son explosivos, cambian de humor. Eso nos habla de una vulnerabilidad del adolescente y de los adolescentes que tienen. Claro, esto solo no es el ambiente, como estaban hablando, el colegio, las dificultades que hay en los ambientes escolares, que promueven cuando hay bullying, cuando los maestros no están comprometidos, cuando la interacción es violenta, por ejemplo, dentro del colegio. Luego viene la sociedad. Fíjense cómo... La presión social. No solamente la presión social, los valores en la sociedad. Cómo hay un guardia que es misógino hacia la psicóloga, y eso es el ejemplo de la sociedad y la falta de control que tiene la sociedad con relación a lo que se expone. Y ahí vemos cómo las jergas y los diferentes idiomas que tenemos que entender, porque a diferencia de nuestra época, que los idiomas tal vez eran menos vastos que ahora, cada grupo, como decía el señor Víctor, cada grupo tiene su mismo idioma. Entonces yo como psiquiatra que veo a un adolescente de un colegio, por decir un nombre, ¿no? del Carol Morgan, no me va a decir igual que el que viene del Colegio María Auxiliadora que yo estaba. Hablan diferente, tienen diferentes códigos para poderse comunicar. Y la responsabilidad del padre es conocer esos códigos para poder intervenir si es necesario. ¿Cómo pueden hacer a los padres? ¿Cómo pueden acercarse a ese no ponen rápido, los muchachos de hoy no ponen rápido. Lo primero es que tenemos que tener algo en cuenta, que es un problema tal vez que vino después del siglo XX, ¿no? Que es que
no es libertinaje lo que tenemos que darle, no le podemos dar todo el control al adolescente. Tenemos que saber... Ni complacerlo con todo lo que piden. Claro, ni tampoco esa privacidad que ellos siempre han pedido lo llevan al extremo. Nosotros tenemos que dar una cierta privacidad, una cierta autonomía, siempre pensando en cuidar su integridad. Y eso también es la integridad mental, que es lo que no tenemos aquí en nuestro país y en muchos otros países, ¿no? Que la integridad mental no la salvaguardamos. Fíjense como ellos dicen, él estaba en su habitación. Sí. Nunca le va a pasar nada físicamente en su habitación. No, pero está en un mundo, en un universo, yo en diría. un universo paralelo, Claro, totalmente. claro. Y entonces, y esto no es aislado. Lamentablemente esta serie habla sobre el asesinato, ¿no? Pero no es el problema, no, lo frecuente no es el asesinato. Lo frecuente es la violencia, lo que vemos aquí. Hace una semana nada más hubo una niña que quemó a una niña autista. Lo vimos en los medios, claro. Entonces, eso es la realidad. Y eso probablemente habían problemas en la sociedad que no le dieron a esa familia la necesidad. Hubo problemas escolares porque probablemente no está escolarizada esa niña. Y también hubo problemas emocionales de cómo esa niña interpreta la realidad, ¿no? Y cómo puede agredir a alguien y hacer este acto. Pero hay otra cosa, y me gustaría, Dayana Acosta, como crítica de cine, el dinero que mueve todo esto, porque... Yo le conté a Lisette el otro día que y perdónenme brevemente, fui a un restaurante de comida rápida, una franquicia de comida rápida, y cuando estoy en el drive-thru, una persona se le acerca, andaba con mi hijo, y le pide una propina para comprar, y mi hijo le pregunta, ¿qué tú haces? No, él le dijo, ay, gracias, porque tengo que irme a jugar tal cosa, y le mencionó un nombre de un juego. Y entonces le dijo, y entonces parece que mi hijo conocía, yo no conocía el juego, nunca lo vi, y le dije, ¿qué juego? Sí, cosas. Y dice, no, porque mi novia tengo que ir para depositarle, para cosas. Y yo le dije, Edwin, explícame qué fue lo que tú y él hablaron. Me dice, no, papi, que es un juego donde él tiene conexión con una persona que existe existe de verdad, la otra persona existe de verdad, pero él no la conoce, es virtual y es su novia virtual, y entonces ellos ganan unos puntos en ese juego que ellos juegan como pareja y ganan el dinero, y entonces él le transfiere una transferencia electrónica a esa persona. Ustedes saben que, antes de pasar con la señora crítica de cine, ustedes saben que la cantidad de niños adolescentes que están en adicción a los juegos de azar, a los juegos de casino electrónico, ha aumentado el 3000%. O sea, en Latinoamérica son menores de niños edad de 12 a 18 años jugando online a nivel de tragamonedas y ruletas. Y usted sabe que se debe hacer eso. ¿Sabe que se debe es una cosa a una muy estructura preocupante que se llama gamificación. Exacto. Gamificación. Es un problema muy grande que está creciendo y no lo estamos viendo. Diana. Obviamente la serie es un reflejo, decía el doctor que en su intervención mencionaba mucho la realidad. Y los productores y directores de la serie han querido retratar una cuestión extrema que está pasando en la sociedad británica respecto al bullying, respecto a la radicalización de las opiniones y de cómo toda esa alineación que se ha hecho, que está todo el mundo como cada uno en un extremo aislado, ha hecho que la gente se desconozca y que, le decía yo también al doctor, esa escuela como receptáculo de todo lo que está pasando en la casa es lo que la gente le ha identificado tanto de la serie, por eso que ha tenido esta gran conversación y ha sido un puente entre el público, la serie, y que todo el mundo se ha visto retratado por lo que presenta. No muy real, claro. Muy real, claro, y todo el mundo tiene en su casa un alienígena llamado adolescente, claro, que es una cosa que uno no se puede comunicar con ellos de ninguna manera. Entonces, si de repente ya que estamos hablando de un asunto funcional, que tú estás pendiente del muchacho tuyo, pero es imposible. Y ya cuando tú ves esta serie que tienen un código de lenguaje distinto al que tú manejas, que tal vez tú mismo, me pasó el otro día que mandaba fueguitos por Instagram y me dijeron, no mandes eso, que eso significa tal cosa. Y yo dije, eso me dijeron. Sí. Y yo dije, me enteré hace poco. Sí, uno mandaba fueguitos. A ti no te ponen mucho fueguito en la foto tuya en Instagram. Yo lo usaba creyendo que era como, wow, qué bien. ¿Qué calor hace? Cuidado con los tipos de corazones que se envían. Ah, sí. Claro. Ignorancia con los total, tipos de corazones también. Claro, y los colores, todo. Tiene que poner una escuela. Claro, es todo un lenguaje que yo creo que la serie ha concientizado de una manera muy fuerte.
Y porque mejor ni te digo de la manita así y otra cosa. Hay muchísimo significado que le dan doble, o sea, que, porque se supone que así es que está ok. Ay, pues tú no sabes cómo El te reversa. plátano. Y Pero el ¿qué ha fueguito, pasado? se lo ponen. Si tú subes una foto en traje de baño, mucho fueguito. Oye, tú estás, Claro. por Dios santo, Ese no es ejemplo que relajo. coloca Sí, es y correcto, o sea, porque pero inclusive depende cómo coloque usted la mano con lo que... no, y tú no has visto uno que hay también con una cosita morado. Sí, porque, óyeme, todo. o sea, el creador de, eso me lo explicaron mis hijos, el creador del emoji te hace el emoji con un significado, pero la jerga virtual en que te lo usan es totalmente diferente. Nuestro productor Edwin, tenemos que hacer un segmento en otro programa de La Mirada dedicado a los desglosar emojis. esto. No, pero con fines didácticos, de Sí, verdad. de que verdad, sí, de con fines verdad. didácticos. Y yo Vamos a hacer no. esto. Y por ejemplo, Lisette, que es una profesional de la comunicación, una mujer muy, muy estricta en cuanto al uso, yo le decía a Lisette, tú sabes lo que yo siento, yo lo enseñé. Cuando mi hijo me pone CTT, Exacto. sí, claro. ¿cómo tú estás? O el otro me pone KLK. Lo pongo de ¿Qué, papi, ¿qué es lo que? No, Oye, ¿qué es eso? Lo pongo de ¿tú te imaginas castigo. que yo le dijera a mi papá, de que papi, ¿qué es lo que? No. ¿Tú te Pero imaginas la que yo serie- le escriba a mi papá, de que papi, ¿cómo tú estás? No. Pues me Pero la ahorca. serie ha proporcionado una Una buena dinámica pila. que ha ayudado mucho en el sentido de que la gente se ha acercado por el ruido que ha provocado y han visto padres e hijos y han hecho una decodificación. Muestra de que el cine, Sí, claro. el lenguaje audiovisual realmente es una vía de denuncia, de plantear problemáticas, no solamente de divertimento. No, claro. Sí, pero Y ojo, esa es una oportunidad. antes, en la generación de nosotros, nuestros padres nos educaban a nosotros y nuestros padres nos trazaban los códigos de ética y de educación, ¿verdad? Límites y normas. Entonces, o sea, mi papá me decía, usted se pone de pie en una dama, usted abre la puerta, el sombrero usted lo quita, una persona mayor usted le dice usted, o sea, eran las enseñanzas que nos daban nuestros padres. Ahora son, estos aparatos educan a los hijos nosotros y los hijos nosotros nos enseñan a nosotros. Es la cantidad de tiempo que estamos interactuando con nuestros adolescentes. Que Y la no, forma que ellos con- interactúan más con los Por aparatos eso, que con nosotros. En el tiempo de nosotros era prácticamente obligatorio interactuar con nuestros adultos. Y cuando había un bullying, había un grupo, había una persona que defendía el bullying. Es correcto. Aquí no, aquí es todo el tiempo que tiene el bullying. Así es. ¿Tú te imaginas que tú le dijeras a tu padre que papi, tú estás pasado? Tú estás loco, me volteaba de pero ¿y a mí? Para dejar buen sustrato de todo esto, ¿qué recomendaciones podríamos dejar, sobre todo a los padres que nos pueden estar escuchando y viendo, para manejar esto? Sigo insistiendo, prevención. Prevención. La prevención es menos tiempo aquí y que entiendan que un bebé, un chico menor de 2, 3, 4, 5 años tiene que tener límites, no solo para el celular, para todo, Para a nivel todo. de lo que es audiovisual. Porque hasta las comiquitas que le llaman, ¿cómo le El llaman? YouTube Kids. Exacto, todo tiene un doble sentido y hay que supervisar. Mary, los límites deben estar en todos los sentidos, porque hasta en los permisos En y las todo, salidas, en ¿verdad? todo. Carlos. ¿Qué hacer? Límite de normas siempre va a ser lo mejor porque te va a enseñar al niño. Sin embargo, la exposición esto es una ventana que lo escucha uno y cuando usted va a hacer una búsqueda ya le tiene la respuesta. O sea, es muy intrusivo, demasiado intrusivo. Lo es. Sí, porque escúchame, estamos hablando de los padres y los profesores. El profesor está dando una clase y el alumno está buscando en el profesor. Eso no es así, porque Google dice. Sí, pero la otra cosa también está el desarrollo neuronal. La adolescencia, ¿cuánto dura? Bueno, unos pocos años. No, corríjame, doctor, si me equivoco. De los 13 a los Empieza en 20. la pubertad y la pubertad en algunos a los 8 años o a los 10 y termina a los 20, 21. Estamos hablando de un promedio de 10 años. De 10 años. Así como Sí, mínimo. más o menos. Así Sí, como hasta mínimo. los 25 Sí, se puede bueno, decir que hay un- en algunos casos. Entonces, dígame usted, si nosotros, viéndonos, sabemos más o menos inferir la intencionalidad, porque para eso hay una teoría, se llama teoría de la mente, que usted puede pensar en tercera persona. Acabamos de tener un programa con autismo, que los niños con autismo les cuesta mucho eso. Claro. ¿Ok? Que queda para ahora, que para mí es otra Otro pandemia riesgo. más, porque vemos más la pantalla que las caras y queremos reflejarnos aquí nuestra parte volitiva, la voluntaria, lo que queremos en las redes. Estamos creando también una especie de autismo, pero muy light, porque ese niño que mata a esa niña en la serie, te está demostrando de que él trata de ocultar algo porque, bueno, sí hizo algo malo, pero en el fondo no lo Claro. hizo porque no lo mide. Claro.
Mira, Luis. yo creo que la serie es una oportunidad para que los padres y los niños puedan entablar una conexión emocional. Sí, hecho una buena familia. Exacto, y no solamente verlo, en vez de concentrarnos nada más en la serie, concentrarnos en las emociones que pudiesen ver nuestros adolescentes, porque es una oportunidad para ver ese fondo que no vemos cotidianamente, que no lo podemos percibir porque no hay algo que de verdad lo cambie, pero si un niño está pasando por alguna alteración de este tipo de esta serie, es un momento idóneo para estar con los padres o incluso con algún terapeuta para poder trabajar. Excelente. Y Diana, finalmente, ¿qué representa la serie para el mundo del cine a partir del impacto que ha provocado? Bueno, ha tenido muy buena crítica, no solamente por su argumento y lo que ha representado para el público, sino también por la proeza técnica de hacerlo en un plano secuencia. Es decir, cada capítulo está hecho sin cortes y sin parar. Sí. Por lo que eso te agrega una adrenalina que uno está totalmente, todo el tiempo a la expectativa de lo que va a pasar por el ritmo en que fue grabado. Y sobre todo porque es de bajo presupuesto, lo que demuestra que se puede hacer un buen cine y tener una buena, sobre todo una buena intención de contar una historia muy necesaria y que logre pues ese impacto de que la gente se acerque, no solo para conversar, como dice el doctor, sino que se acerque con curiosidad, porque creo que los padres, más que juzgar lo que ven o las mismas situaciones que están sus hijos, quieren conocer y adentrarse en ese mundo desde la curiosidad. Y deben. Yo no soy psiquiatra, con el perdón de Luis, ni psicólogo, pero me voy a atrever a hacer una recomendación de terapia familiar. Miren la serie Adolescencia en Netflix, pero en familia. Los padres y los hijos, los adolescentes, la serie Adolescencia en Netflix, sería muy bueno que la vean en familia. Creo que sería un buen ejercicio de terapia familiar. Sobre todo ya contando con la exposición de los expertos, pues con mucha más razón. Muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos sus miradas desde las experiencias correspondientes. A ustedes, por supuesto, por el favor de su compañía. Mañana será otro día, esperamos volver a encontrarnos, pero quédese ahí, no cambie de canal, porque en breve comienza Luna Llena. Buenas noches y hasta mañana.